¿Has oído hablar de la gato sombra? Una criatura enigmática, siempre al acecho, guardando misterios que desafían la lógica y la cordura. Hay quienes dicen que quien descubre sus secretos nunca vuelve a ser el mismo. Pero hoy vamos a profundizar en esta oscura historia y revelar detalles que quizás nunca deberían salir a la luz. ¿Estás listo para lo desconocido? Entonces regístrate ahora, deja tu como para apoyar el canal y comentar a continuación. ¿Crees que algunos misterios deberían permanecer ocultos? Ahora agárrate fuerte, porque lo que viene después podría cambiar todo lo que crees. La noche era fría y silenciosa, envuelta en una espesa niebla que serpenteaba por las estrechas calles de la ciudad. Daniel abrazó sus brazos contra su cuerpo, tratando de protegerse del viento cortante, mientras caminaba apresuradamente de regreso a casa. Este era el tipo de noche en la que cualquier sonido inusual parecía amplificado y el silencio absoluto hacía que todo fuera aún más inquietante. Había trabajado hasta tarde en la pequeña librería donde era empleado. Pasé horas entre estanterías polvorientas, organizando volúmenes viejos y ahondando en historias olvidadas. Esa noche, sin embargo, algo se sintió diferente. Una sensación extraña lo había acompañado desde que dejó el trabajo, como si lo estuvieran observando. Fue entonces cuando escuchó un suave ruido detrás de él. Un rasguño en el asfalto, seguido de pasos casi imperceptibles. Daniel se giró rápidamente, escudriñando la calle con la vista, pero no había nadie allí. Solo viejas farolas que iluminan la niebla con su luz amarillenta y, de fondo, el sonido lejano de un coche que pasa. Aceleró el paso, tratando de deshacerse de su paranoia. Pero los pasos continuaron. Ahora estaban más cerca. Su corazón se aceleró. Respiró hondo y se dijo a sí mismo que era solo su imaginación. Pero cuando miró hacia un lado, vio algo que hizo que su cuerpo se congelara. Allí, en el rincón más oscuro de la calle, de pie en las sombras de un callejón, un par de ojos brillantes lo miraban fijamente. Dos penetrantes orbes amarillos, fijos en él, sin parpadear. Un gato. Negro como la noche misma, su pelaje parecía fundirse con la oscuridad circundante, como si fuera una extensión de las sombras. Daniel Trejo. No era un gato cualquiera. Había algo diferente en ese animal. Algo inquietante. Sintió un peso invisible en el pecho, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. El gato no se movió, solo lo miró. Tratando de ignorar la incomodidad, Daniel miró hacia otro lado y siguió caminando. Pero, después de unos pocos pasos, escuchó un nuevo sonido. El ligero arrastre de unas patas contra el suelo. El gato lo estaba siguiendo. Aceleró el paso, pero el animal seguía cada uno de sus movimientos, deslizándose por la calle en completo silencio, como si no pisara el suelo. En cada esquina, en cada calle, los ojos brillantes estaban ahí, siempre a la misma distancia. Un escalofrío recorrió su espalda. Era como si el gato no solo lo siguiera, sino que anticipara sus movimientos. Siempre presente, siempre mirando. Cuando finalmente llegó a la puerta de su edificio, se dio la vuelta por última vez. El gato seguía allí, parado en medio de la calle, mirándolo fijamente. Pero entonces sucedió algo inesperado. Las farolas empezaron a parpadear. Primero uno, luego otro, como un efecto dominó de sombras que crecen a su alrededor. El silencio se volvió absoluto, como si el mundo hubiera contenido la respiración. El gato, inmóvil, se limitó a ladear ligeramente la cabeza, como si supiera algo que Daniel desconocía. La puerta del edificio se abrió con un crujido y Daniel, sintiendo un escalofrío en la nuca, entró rápidamente. Cuando miró hacia atrás por última vez, el gato ya no estaba. Pero, incluso en la calidez de su apartamento, todavía sentía el peso de esa mirada sobre él. Como si algo invisible estuviera ahí, escondido en las sombras, esperando. Llegó la noche siguiente, pero Daniel no pudo olvidar el extraño encuentro con el gato sombra. Desde que entró en su apartamento, sintió que no estaba solo. El silencio a su alrededor parecía más pesado, los rincones de la habitación más oscuros de lo habitual y la sensación de ser observado no lo abandonaba. En la librería donde trabajaba decidió buscar respuestas. Si había algo peculiar en ese gato, tal vez encontraría pistas en los libros viejos y olvidados que llenaban los polvorientos estantes. Pasó horas recorriendo los estrechos pasillos de la tienda, profundizando en volúmenes sobre folclore, leyendas urbanas y mitos antiguos. Pero nada parecía encajar. Fue entonces cuando encontró un libro diferente. Escondido en el estante superior, cubierto por una fina capa de polvo, un manuscrito de cuero negro llamó su atención.
No tenía título, ni nombre de autor, solo un símbolo grabado en la portada, 2 ojos felinos brillantes, idénticos a los que lo miraron la noche anterior. Su corazón se aceleró. Algo le dijo que ese libro no debería estar ahí. Con las manos ligeramente temblorosas, la abrió. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, llenas de escritura antigua e intrincada. Mientras los hojeaba, se dio cuenta de que el contenido hablaba de El Guardián de las Sombras, entidad que se manifestaba en forma de gato negro, apareciendo solo a aquellos que estaban a punto de descubrir verdades prohibidas. Según el libro, The Guardian observó a aquellos que, por accidente o por destino, se acercaron demasiado a secretos que no deberían ser revelados. Y cualquiera que intentara revelar estas verdades sufriría terribles consecuencias. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso? ¿Estaba siendo observado por este ser? ¿Qué había hecho para atraer su atención? Pasó las páginas más rápido, ansioso por obtener más respuestas, hasta que algo llamó su atención, una sección que hablaba de un ritual de invocación. El texto decía que quienes vieran a The Guardian podrían intentar comunicarse con él, pero la advertencia era clara: nunca hagas preguntas si no estás preparado para escuchar las respuestas. Daniel cerró el libro de repente, sintiendo el corazón latir contra su pecho. Nunca había creído en leyendas ni en fuerzas sobrenaturales, pero algo en su interior le decía que aquel manuscrito estaba lejos de ser una simple ficción. Antes de que pudiera reflexionar más, sintió una presencia a su lado. Su cuerpo se puso rígido. Lentamente, giró la cara y se quedó helado. Allí, parado en la entrada de la librería, estaba el gato negro. Sus ojos brillantes reflejaban la tenue luz de la habitación y lo observaba atentamente. Como si supiera exactamente lo que Daniel acababa de leer. El libro todavía estaba abierto sobre la mesa. Las palabras de la última página que Daniel había leído resonaban en su mente. Si el guardián te encuentra, no se irá, hasta que descubras lo que se suponía que debías saber. Desde el momento en que Daniel encontró el libro prohibido, su vida nunca volvió a ser la misma. No solo veía constantemente al gato sombra, sino que ahora algo más inquietante estaba sucediendo: escuchaba susurros. Al principio eran murmullos sutiles, como una brisa lejana que se arrastraba en el silencio de la noche. Los escuchaba cuando estaba solo, especialmente cuando el gato estaba cerca. Pero pronto los susurros empezaron a formar palabras. Esa mañana, mientras intentaba dormir, Daniel se despertó repentinamente. Su habitación quedó sumida en la oscuridad, a excepción de los ojos brillantes del gato que estaban fijos en él, de pie junto a la ventana. Y entonces escuchó. No deberías haber leído el libro. La voz era baja, casi un susurro áspero, pero no había duda de que provenía del propio gato. Daniel sintió que se le helaba el corazón. Se le secó la boca. No sabía qué decir, no sabía si debía responder. La voz susurró de nuevo, esta vez más cerca. Ahora ves lo que otros no pueden ver, y tiene un precio. Intentó encender la luz, pero el interruptor no respondió. La habitación se sentía diferente, como si estuviera atrapado en otra realidad. Las sombras ondulaban en las paredes como si tuvieran vida propia. El gato seguía allí, inmóvil, pero sus ojos ahora parecían más profundos, como 2 portales a un abismo desconocido. Y entonces, Daniel empezó a ver. Imágenes pasaron ante sus ojos como destellos de una realidad oculta, un antiguo templo envuelto en oscuridad, figuras encapuchadas susurrando palabras en un idioma olvidado y, en el centro de todo, el propio gato, mirándolo, como si supiera todo lo que estaba pasando. Las visiones eran intensas, casi insoportables. Vio rostros de personas que nunca había conocido, algunos gritando desesperados, otros murmurando oraciones silenciosas. Vio símbolos dibujados con sangre, círculos de velas encendidas y puertas que parecían conducir a lugares que no pertenecían a este mundo. Entonces la voz susurró de nuevo. ¿Quieres saber la verdad? Daniel intentó gritar, pero se le quebró la voz. Sintió que estaba al borde de algo peligroso, algo que no debería saberse. El gato se movió por primera vez, descendiendo de la ventana con un salto silencioso y acercándose a la cama. Sus ojos brillaron más intensamente y Daniel sintió que su mente era arrastrada hacia un profundo vacío. Entonces todo se volvió oscuro. Cuando despertó, estaba de nuevo en su habitación, pero algo era diferente. El reloj todavía marcaba la misma hora que cuando empezó todo, pero el aire estaba pesado, cargado de una extraña energía. Y, en un rincón de la habitación, las sombras parecían moverse solas.
El gato había desaparecido. Pero sabía que no había terminado. De hecho, todo apenas estaba comenzando. Pasaron los días, pero Daniel ya no sabía si era de día o de noche. El tiempo parecía haber perdido su significado. El mundo que lo rodeaba se había vuelto extraño, distorsionado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El gato sombra ya no aparecía físicamente, pero aún se sentía su presencia. Daniel escuchó sus susurros resonando en los rincones oscuros de su casa. Cada vez que intentaba dormir, sentía que algo se movía en la penumbra y lo observaba. Las sombras en las paredes ya no eran solo reflejos, parecían algo vivo, palpitante, esperando el momento adecuado para tragarlo. Regresó a la librería con la esperanza de encontrar algo que pudiera revertir lo que estaba sucediendo. El libro prohibido todavía estaba allí, abierto exactamente en la página en la que lo había dejado. Pero ahora había algo diferente. Las palabras habían cambiado. Donde antes había una advertencia, ahora estaba escrita en letras apenas reconocibles. De guardián te ha elegido. El precio del conocimiento ya ha sido pagado. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué precio fue ese? ¿Qué significaba ser elegido? Trató de ignorar su creciente miedo y hojeó las páginas en busca de algunas respuestas. Fue entonces cuando encontró un pasaje que le hizo contener la respiración. Quien vea al guardián de las sombras nunca volverá a ser el mismo. Quedará marcado. Y aquellos marcados por él nunca podrán escapar de su destino. Daniel se apartó del libro como si lo hubieran quemado. Su corazón latía rápido. Sintió que algo frío le recorría la espalda y entonces un reflejo en el cristal de la librería llamó su atención. Miró por la ventana y se vio a sí mismo, pero no estaba solo. Detrás de él, las sombras se retorcían, y en el centro de ellas, el gato había vuelto. Pero esta vez había algo diferente. Su reflejo ya no mostraba sus ojos humanos. En su lugar, dos ojos felinos y brillantes lo miraron fijamente. Un pánico abrumador se apoderó de Daniel. Cayó hacia atrás, tratando de recuperar el aliento, pero una oleada de mareo lo golpeó. Su cuerpo se sentía más pesado, su mente estaba confundida. Apenas podía distinguir la realidad de la ilusión. Y entonces volvió a oírse el susurro, ahora más claro que nunca. La marca está en ti. Ahora perteneces a las sombras. Daniel intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Sintió que algo dentro de él se retorcía, algo que ya no pertenecía a este mundo. Y en ese instante supo, la maldición ya estaba completa. Daniel ya no era el mismo. Desde el momento en que vio su propio reflejo y notó la marca del guardián, su vida dejó de pertenecerle. No podía decir si todavía era humano, si estaba despierto o atrapado en un sueño interminable. Las sombras lo seguían a todas partes. Vio cosas que nadie más vio. Calles que cambiaban de forma por la noche, puertas que conducían a lugares donde el tiempo no existía. Personas que a primera vista parecían normales, pero que cuando miraba más de cerca, tenían rostros sin ojos, sin boca, sin alma. Los conocimientos que había adquirido no podían olvidarse. Sabía que había cosas entre la luz y la oscuridad, seres que observaban, esperando el momento adecuado para manifestarse. Sabía que el guardián de las sombras era solo el comienzo, la punta de algo mucho más profundo. Pero quedaba un último dilema. El libro prohibido mencionaba una elección. Aquellos que fueron marcados por el guardián tenían dos opciones: aceptar su destino y convertirse en parte de las sombras, o encontrar una manera de romper el ciclo, pero esto requería un sacrificio. Daniel no sabía qué hacer. El peso de la maldición hacía que cada día fuera más difícil distinguir su propia identidad. ¿Seguía siendo Daniel? ¿O ya era algo diferente? ¿Algo que simplemente pretendía ser él? Fue entonces cuando apareció de nuevo de guardián. No en la forma de un gato común y corriente, sino ahora como una silueta densa que emerge de las sombras de la habitación. Sus ojos brillaban como soles gemelos en el oscuro vacío. Es hora de elegir. La voz ya no era un susurro. Era fuerte, reverberaba dentro de la mente de Daniel, haciendo vibrar cada célula de su cuerpo. Sabía lo que tenía que hacer. Si quisiera liberarse, tendría que olvidarlo todo. Tuvo que borrar cada fragmento de conocimiento prohibido que había absorbido. Pero para hacerlo tendría que renunciar a algo esencial, su propia existencia tal como la conocía. Dejaría de ser quien era. La otra opción era aceptar de guardián. Conviértete en parte de lo que antes temías. Vivir entre los secretos ocultos, entre las sombras, y nunca más pertenecer al mundo de los vivos.
La elección era imposible. Miró una vez más el reflejo en la ventana. Sus ojos brillaban como los del guardián. El tiempo se estaba acabando. Al final, Daniel se dio cuenta de que el conocimiento siempre tiene un precio. Y algunas verdades no debe ser descubierto. La habitación quedó a oscuras. La ciudad continuó con su rutina. Pero, en un callejón oscuro, bajo la niebla de la noche, un par de ojos felinos brillaban en la oscuridad, esperando al próximo curioso que se atreviera a buscar respuestas. Esta historia muestra que no todo el conocimiento debe ser descubierto, y que algunas verdades tienen un precio demasiado alto para ser pagado. ¿Daniel tomó la decisión correcta? ¿O ya era demasiado tarde para él? Si has llegado hasta aquí, felicidades por haber enfrentado las sombras conmigo. Pero ten cuidado. El guardián de las sombras puede estar observando. Ahora cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que hay misterios que nunca deberían ser revelados? Quiero saber tu opinión. Y por supuesto, no olvides deja un me gusta, suscríbete al canal, y activa la campanita para no perderte más historias enigmáticas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, si las sombras lo permiten.